Nuestra lucha no es contra personas de carne y hueso. Nuestra lucha es de carácter espiritual. Y cuando nosotros hablamos aquí de esta armadura que el Señor nos muestra en Efesios capítulo 6 y que nos las ponemos, hemos repetido vez tras vez que esa armadura no nos las ponemos para atacar a otro, sino para resistir. Porque nuestra lucha no es contra carne, no es contra sangre, no es contra personas de carne y hueso. Nosotros luchamos en lo espiritual y nos ponemos esa armadura para resistir el tiempo del mal, como lo hemos visto. Así que cuando tú veas situaciones difíciles con otra persona, recuerda que no es nuestra lucha contra personas de carne y hueso. Es más, si tú lees el contexto en el que se encuentra esta armadura, Efesios capítulo 6, pero el contexto, los versículos, los pasajes anteriores, se nos está hablando en un trasfondo relacional, como ya lo hemos dicho. Si tú lees versículos antes y después, se está hablando de las relaciones de padres, hijos y diferentes tipos de relaciones. Y después de que se habla de estas relaciones, se nos está hablando de esta armadura. Y no sé si tú recordarás, pero hace algunos meses también yo hablaba sobre cuando Jesús le dice a los discípulos, ustedes tienen que perdonar 70 veces 7 y si alguien les vuelve a hacer, perdónenlo otra vez. Y Pedro pregunta, ay Señor, ayúdanos a tener más fe. Y esa palabra de Pedro es como que sale de contexto, pero no, necesitamos tener más fe para manejar nuestras relaciones, porque es ahí donde el carácter cristiano es probado por fuego. Es ahí donde el carácter cristiano crece. Es ahí cuando nosotros decimos, Señor, dame paciencia. Y el Señor diga, tenga, mi hijo, ahí está la paciencia. Y nos manda situaciones donde tenemos que aprender a ser pacientes. Y es ahí donde tú y yo nos ponemos esa preciosa armadura que hemos estado viendo. Hemos mirado la verdad. Cómo nos ponemos el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia. Y cómo hoy nos vamos a poner el calzado de la paz. Pero mira, vamos a ir a Efesios capítulo 6, versículo 15. Que es el pasaje que hoy se centra nuestra atención y nuestra reflexión. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Pónganse como calzado la paz que proviene de las buenas noticias. Y mira, me encanta aquí, porque dice, pónganse como calzado la paz que proviene de las buenas noticias. Y no es cualquier buena noticia, es del evangelio. Que en otras palabras, la palabra evangelio, evangelión, significa buenas noticias de salvación. También nosotros podemos encontrar en Juan capítulo 14, versículo 27, que dice Jesús, mira, el Señor Jesús dice, les dejo un regalo, mira, tremendo regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Nuestra paz no se encuentra en cosas que el mundo nos puede proveer, porque hemos aprendido que la paz, que la felicidad que da el mundo es momentánea, es pasajera y a la final hasta es decepcionante. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar, así que no se angustien ni tengan miedo. Pero yo quiero regresar, iglesia, a este pasaje que tú y yo estamos viendo de Efesios capítulo 6, versículo 15, en donde se nos está diciendo que tenemos que ponernos como calzado la paz. Y yo quiero que tú y yo reflexionemos sobre lo que implica el calzado. ¿Cuántos de nosotros se nos facilita la existencia caminando con calzado, no es cierto? Yo me acuerdo cuando era pequeña y no sé por qué yo podía caminar en piedras, ahora no. Pero mira el calzado. La importancia del calzado para nuestro día a día. ¿Cuánto más importante es el calzado para un soldado? Tenemos que tener un buen calzado. Yo me acuerdo una vez que mis zapatos trataron de suicidarme. ¿Por qué? Porque yo me fui a comprar unos Converse. Y mis Converse se dañaron enseguida. Porque no eran Converse, era Converse pirata, no sé. Eran convertibles, yo qué sé. Y la cosa es que yo iba así bien con mis Converse y había llovido. Oye, no la vi venir, no me dio tiempo ni de agarrarme. ¡Pah!
Mi espalda quedó en el piso. Y mi esposo vino corriendo así a darme la mano. Y yo digo, no me digas nada, fíjate, que sentía que el pulmón se me fue para adelante. Y es que yo no tenía los zapatos adecuados, yo tenía esto. Los zapatos, y me encantó este meme, los zapatos que le pido a mi mamá y los que mi mamá me compra. Y los míos no eran ni siquiera esos. Así que me pegué un costalazo y dije, están lindos, pero la suela está lisa. Y me pegué una rebalada que yo dije, Dios mío, casi me saco los pulmones por la boca. Así que, pero mira, cuán importante es que podamos tú y yo tener un calzado adecuado en nuestra vida diaria. Cuánto más importante es que tú y yo nos pongamos un calzado en lo espiritual. Y este calzado precioso que el Señor nos da, calzados con la paz. ¿Por qué el Señor pone la paz como calzado? Porque el calzado nos lleva. El calzado nos da estabilidad. El calzado nos da seguridad, nos cuida. Mira, en la época antigua, cuando Pablo hace esta analogía, ese calzado del soldado, porque no era cualquier calzado, el calzado del soldado tenía que tener una suela robusta. ¿Por qué tenía que tener una suela robusta? Porque en ese tiempo las minas del día de hoy eran palos que el ejército contrario ponía en el piso, palos muy afilados. Imagínate un soldado pisando eso con los zapatos no adecuados. Entonces el soldado tenía que tener una suela robusta. Además, en la parte de abajo de la suela habían unos pupitos, unos clavitos, para que él pueda tener tracción y avanzar. También este calzado del soldado tenía un agarre acá en la pierna que agarraba hasta acá el hombro, además de una canillera para proteger su canilla. Ese es el simbolismo que Pablo nos está dando, y definitivamente inspirado por el Espíritu Santo. Hoy que estamos vistiendo esta armadura de Dios, Dios quiere que tú y yo nos detengamos aquí a pensar sobre el calzado que estamos llevando. Porque el calzado adecuado nos ayuda a avanzar mucho. El calzado adecuado nos prepara para cuando tú y yo debemos pisar en terreno difícil. Ese calzado se convierte en esa base sólida para dar pasos firmes. Ese calzado, y en este caso el calzado de la paz del Evangelio, nos ayuda a caminar toda situación bien cimentados. Ahora, el Señor nos está hablando aquí del calzado de la paz. Pero ¿sabes qué? En verdad a veces no es fácil caminar en paz. A veces no es fácil ir a situaciones en donde tú eres la primera o el primero en que no llevas la paz. Te olvidaste de poner el calzado de la paz. Porque no es fácil, en verdad. La paz es un espacio en donde nosotros estamos y nuestra actitud ante diferentes circunstancias es una actitud calmada, ecuánime. La paz necesariamente no es la ausencia de la guerra. Es que nosotros estemos calmados en situaciones de dificultad. Pero lamentablemente a veces cuando nos ponemos esos zapatos tenemos que caminar por terreno que no es muy bueno, que no es muy adecuado, terreno que nos quita la paz. Así que yo quiero que después que estamos mirando esto, que tú y yo podamos pensar, ¿qué nos quita la paz? Este terreno difícil en el que tú y yo día a día caminamos, ese conflicto que nos roba la paz.
Y mientras yo estaba preparando esta predicación, lógicamente trato de informarme y todo eso, pero principalmente de orar al Señor. Y Señor, dime tú qué es lo que yo tengo que decir. Honestamente, yo creo que esa es la parte en donde más me demoro, porque es fácil, agarro información, hago un rompecabezas de información y vengo y se los expongo. Pero otra cosa para mí es difícil decir, Señor, ¿es esto lo que tú quieres hablar a la congregación? ¿Es esto lo que la iglesia necesita? Y la verdad es que ese es donde yo me demoro. Ya tengo información, le digo a mi esposo, tengo información, pero yo quiero decir lo que Dios quiere para la congregación. Y lo que yo traigo aquí, confío que sea lo que Dios trae para ti en esta mañana. ¿Qué es lo que nos roba la paz? Y el Señor me lo confirmaba esta semana en el discipulado con algunas chicas. Nuestros pensamientos nos roban la paz. ¿Cuántas o cuántos de nosotros aparentemente estamos tranquilos, sentados, descansando, pero nuestra mente no deja de trabajar y no hay paz? Y estamos pensando en situaciones que a veces ni han ocurrido. Es más, ni siquiera nos hemos levantado de la cama y tú ya estás angustiado, preocupado y no sabemos qué. ¿Por qué nuestra mente no deja? ¿Por qué nuestra mente no para de pensar un rato? Así que lo que nos quita la paz, en primer lugar, que yo lo veo aquí, es nuestros pensamientos. Y lógicamente nuestros pensamientos influencian o molestan nuestras emociones. Por eso la palabra de Dios dice que en 2 Corintios 10:5 destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Hay otra versión, la Reina Valera, dice: traemos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Tú y yo tenemos que hacer eso con esos pensamientos rebeldes. Tenemos que, tú y yo, cada mañana prepararnos para ese ataque que tenemos en nuestra mente. A veces el enemigo también pone pensamientos, temores en nosotros, y es en ese momento en donde nosotros nos ponemos la armadura de Dios. Es en ese momento en donde tal vez nosotros nos detenemos a dar nuestras preocupaciones al Señor en oración. Pero otra de las cosas que también nos quita el sueño, que nos quita la paz, eso que nos incomoda un poco. Mira, yo estaba pensando en mi reflexión y meditando y decía, bueno, las finanzas cuestan problemas, los sueños de los jóvenes. Y cuando yo estaba en esta reflexión, el Señor me dice, no, mira, no es la finanza, no es los sueños, es la falta de planificación. Porque a veces resulta que sí, tenemos problemas en nuestras finanzas, pero es porque, ¿sabes qué? No sabemos cuánto entra, no sabemos cuánto sale. No sabemos si este mes tenemos para almorzar 2 o 3 veces en un restaurante o definitivamente no hay para ninguna. Y llega el fin de mes y no alcanza, y a veces no es porque no hay ingresos, sino porque no hemos planificado adecuadamente, porque no nos hemos sentado y hemos hecho cálculos, porque no hemos hecho un presupuesto. Y mira, la palabra de Dios, en toda la palabra de Dios, nosotros vemos al pueblo de Dios planificando. Desde José, cuando se le hizo planificar para 7 años que iba a haber de hambruna, él planificó cómo se iba a distribuir, y cada uno va planificando, va ahí animándose a poner sus planes en manos del Señor. Así que si tú y yo tenemos falta de paz en las finanzas, tú y yo tenemos que planificar, poner nuestros planes delante del Señor. Lucas capítulo 14, versículo 28 nos dice: no comiences sin calcular el costo. Pues ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? A veces las finanzas nos quitan la paz porque no hemos planificado. Porque incluso, ¿por qué no hemos puesto eso dentro de frente al Señor? Señor, mira, esto es, Padre. Multiplícalo, Señor. Dios nos da un espíritu de mayordomía y de buena administración. Usémoslos también en esto, en nuestro día a día.
Cuando yo hablo con jóvenes y con personas y me dicen, es que pastora, mira, es que no sé, quiero estudiar, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Ok, mijo, siéntese, ore y escriba, Señor, en mis relaciones yo quiero esto, qué sé yo. En un año yo quiero tener un novio, Señor, por favor, y orar por eso. Señor, en un año yo me quiero comprar un carrito y orar por eso. Padre, en un año yo quiero hacer esto y pon esos planes delante del Señor. Tómate un tiempo para poner esos planes en manos de nuestro Padre Celestial. Pon todo lo que hagas en manos del Señor, dice Proverbios 16:3. Pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Todo lo que hagas, ponlo en manos del Señor. Eso que te roba la paz y que la verdad es que no sabes ni cómo estás, ponlo en manos del Señor. Y lógicamente en lo que tiene que ver con la finanza, planifica haciendo un presupuesto. Porque ¿sabes qué pasa? A veces tenemos un trabajo y no alcanza, tenemos 2 trabajos, no alcanza. Y lo peor es que tenemos 2 trabajos, no alcanza y nuestros hijos están solos. Y pasamos más tiempo con nuestros amigos del trabajo que con nuestro esposo o nuestra esposa, y la relación se quebranta y empieza la infidelidad. Empieza el reclamo de nuestros hijos que te dicen, no, es que nunca pasas aquí. Empieza nuestro reclamo de decir, es que mis hijos no hablan conmigo porque no nos relacionamos, porque no tenemos un presupuesto que nos ayuda a vivir, tal vez no con tremendos lujos, y si hay para lujos, gloria a Dios, pero vivir con lo esencial, pero primero dándole lugar a nuestros hijos, a nuestra familia, que es lo duradero. Sí, nosotros venimos a este país y la verdad es que queremos estar en mejores condiciones que antes. Pero mejores condiciones son cuando estamos con nuestra familia feliz, aunque sea que nos estemos comiendo un pan duro. Y no creo que lo puse aquí, pero dice, mejor es comer un pan duro. Dice Proverbios, no me acuerdo ese Proverbios, que dice, mejor es comer un pan duro que vivir en una tremenda mansión donde hay puras peleas. Tú y yo tenemos que planificar. Tú y yo tenemos que poner nuestros planes en manos del Señor. ¿Qué más nos quita la paz? ¿Qué nos quita la paz? Las relaciones. Las relaciones definitivamente son difíciles de manejar. Las relaciones son conflictivas. A veces las relaciones familiares. A veces en la familia hay críticas, hay chismes. Y eso no trae paz, porque aunque estamos reunidos, todos sabemos que estamos chismeando del de acá, o que estamos hablando del de acá. Y eso nos roba la paz. Y además no nos permite ser nosotros los que llevan puesto el calzado de la paz. La palabra de Dios en Números capítulo 12 nos habla de una historia en donde estaba Miriam, Aarón y Moisés, 3 hermanitos. Miriam, Aarón y Moisés. Todos conocemos a Miriam, Aarón y Moisés. Y pues resulta que nuestro querido Moisés se casó con una mujer de Etíope, una cusita, que suena como que la señora fuera chiquita, pero no, es la ciudad. Era de la ciudad de Cusita. Y dice, mientras estaban en Hazerot, Miriam y Aarón criticaron a Moisés. Miriam y Aarón son hermanos de Moisés. Criticaron a Moisés porque se había casado con una cusita, una ciudad de Etiopía. Dijeron, ¿ha hablado el Señor solamente por medio de Moisés? ¿Acaso no ha hablado también a través de nosotros? Y el Señor oyó. Ahora bien, me encanta lo que dice ahí. Moisés era muy humilde, más que cualquier otra persona en la tierra. Las relaciones en las familias, las críticas, los chismes, o incluso en este caso estaban hablando también de él por su liderazgo, por su don de profecía. ¿Y sabes lo que pasa en esta historia de Aarón y Moisés y Miriam? Dicen los estudiosos que Miriam es castigada porque al ser nombrada primero, posiblemente era ella la que llevaba todos los chismes. Y dice la palabra de Dios, si tú lees por favor en casa, que una lepra cayó sobre ella. Quedó blanca, dice Números. Y Aarón rogó, por favor, que no pase esto con ellos. Y Moisés
también oró por ella al Señor y le dijo, Señor, sánala. Y el Señor dijo, está bien, la voy a sanar de la lepra, pero tiene que estar 7 días separada del campamento. Porque sabes que a veces, o no muchas veces, lo que nos quita la paz es saber que alguien critica, pero cuando hay crítica y chismes dentro de la familia o dentro de cualquier lugar, lo único que se logra es el aislamiento, el alejamiento, la separación, la división. Este incidente de Miriam y de sus hermanos nos muestra la falta de paz y cómo la falta de paz, el orgullo puede destruir relaciones. Y no solamente en las familias, sino también en la familia de la fe. Otra situación que también nos separa también, nos causa problema también dentro de nuestra familia, es a veces la sexualidad. Entonces, ¿cómo así? Bueno, quiero también pedirte que tú en casa puedas leer el capítulo 7 de Primera de Corintios. Si lo puedes leer entero, por favor, Primera de Corintios, capítulo 7. Pablo nos está dando ahí muchas reglas sobre cómo se maneja la sexualidad. Y Pablo dice, mira, la verdad es que yo preferiría que todo el mundo esté soltero. Eso dice Pablo, que todo el mundo esté soltero. Pero debido a que hay mucho libertinaje sexual, es mejor que cada hombre tenga su esposa y cada mujer tenga su esposo. Y los solteros dicen, mira mijo, si tú no te estás quemando, quédate soltero, pero si no te aguantas, cásate, le dice Pablo, no yo. La entendieron tarde, bien. Good job, Shirley. Pero la sexualidad es un problema y eso lo sabemos. La sexualidad nos roba la paz. Y sabes que cuando hablamos en el contexto de parejas, lógicamente, este pasaje que te estoy diciendo de Primera de Corintios capítulo 7, que no lo puse aquí porque es un texto demasiado largo, Pablo dice, mira, el cuerpo de la esposa le pertenece al esposo. Y el cuerpo del esposo le pertenece a la esposa. Y luego le dice, hey, no se nieguen el uno al otro de tener relaciones sexuales, a menos que se pongan de acuerdo para orar juntos. Pero después, júntense otra vez para no dar lugar al diablo. Luego oramos por ti, mi hermano, no te preocupes. Y aunque suene gracioso, ¿sabes qué? A veces cuando yo converso con parejas para dar consejería, yo les digo, oigan chicos, ¿y cuántas veces más o menos? No quiero saber la cantidad, pero ¿están bien en esa área? Sí, pastora. O cuando me dicen, no. Mira, no lo tomemos solamente como algo carnal, tómalo como algo espiritual, que el Señor lo puso. Porque todo lo que Dios hizo, lo hizo bueno en gran manera, pero dentro de un marco, dentro del matrimonio. Dentro de la relación marital de pareja, para estar juntos, para ser bendecidos, para bendecirnos mutuamente, para deleitarnos. La palabra de Dios dice deleítate, y no lo puedo decir porque hay niños chiquitos aquí. Pero el Señor hizo el sexo en gran manera. Mira, y a mí, ustedes saben, no me da pena hablar de ningún tema aquí en el altar porque el Señor lo creó todo bueno en gran manera. Y si yo no te hablo de eso aquí, el mundo te va a hablar afuera y te lo va a hablar torcido. Por eso tú y yo tenemos que saber, nuestros niños tienen que saber que el sexo es bueno de gran manera y va a llegar un tiempo en donde tú vas a estar y vamos a estar orando por tu esposo, por tu esposa, mi amor, y tu familia va a ser una familia bendecida porque van a tener al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo en primer lugar en casa. Y lógicamente, primero lo ha visto en nuestra casa. Así que otra de las fuentes de estrés que yo he visto es la sexualidad. A todo nivel, en casa, afuera, hay situaciones que nos roban el estrés. A veces, no quiero profundizar más allá, pero como dice la palabra de Dios, no se nieguen el uno al otro, pero así también hónrense mutuamente. Porque uno quisiera que le digo, no, es que lo siento, la pastora predicó, así que no. Hónrense mutuamente. Hónrense mutuamente.
Sométanse el uno al otro, ámense el uno al otro, respétense el uno al otro, diviértanse el uno al otro. Ese es el plan de Dios, que estemos disfrutándonos el uno del otro, de la comunión, de la convivencia. No porque es una obligación, no porque tengo que cumplir, sino porque también en eso bendigo a mi esposo y bendigo a mi esposa. Y también como soltero o como soltera me espero hasta el momento en que Dios diga. Porque el mundo te dice, no, es que es parte de tu well-being. Pero no te habla de las consecuencias que vas a sufrir si te adelantas. No te habla de tu corazón y tu cuerpo se van a lastimar si te adelantas. Sin hablar de abortos y otro tipo de cosas. Porque el mundo te dice que la vida es corta, disfrútala. Sí, y hay disfrute si lo hacemos conforme al que creó el sexo. Si lo hacemos de acuerdo a como Él lo creó, y vas a disfrutarlo en el tiempo en que Dios te mande con la persona por la que tú estás orando. Y en el nombre de Jesús, que el Señor bendiga tu vida, tu sexualidad y todo lo tuyo. Sigo adelante con las cosas que nos quitan la paz, iglesia. Cosas que nos quitan la paz y que nos dificultan caminar con ese poderoso calzado de la paz. Discusiones políticas, discusiones teológicas. ¿Y por qué discutimos? El meollo del asunto es porque nos gusta siempre tener la razón. ¿Sí o no? Dígame que sí. Nos gusta tener la razón. Los desacuerdos y divisiones son porque nos gusta tener la razón. Y Pablo dice, mira, no pierdan el tiempo en peleas y discusiones. Oigan, mire, ¿sabes qué? Es mejor tener paz que tener la razón. A veces hay que decir, ok, está bien, tienes la razón. Es mejor tener la paz que tener la razón. Es mejor ganar a una persona que ganar una pelea. Es mejor estar en paz y sin discusiones. Pero también a veces tenemos falta de paz por las discusiones. Pero lo contrario, a veces también tenemos falta de paz por los silencios. Cuando usamos el silencio para esconder resentimientos o rencor. Cuando usamos el silencio como manipulación y como castigo. ¿Qué te pasa? Nada. Yo lo uso mucho. Yo sé que ustedes no. Estás enojada. Y la verdad es que cuando me preguntan eso sí me enojo. Pero... O a veces tú sabes que hay situaciones incómodas y todos guardamos silencio. Cuando la palabra del Señor nos dice, si tienes algo en contra de tu hermano o si tu hermano peca contra ti, ve y háblale y gánatelo. Dios no nos manda a estar en silencios incómodos. O leo el mensaje pero la dejo en visto. No le voy a responder. ¡Ay! No le voy a responder. Y digo, ¿no viste mi mensaje? No, es que no lo vi. Eso también nos quita la paz. Otra situación, y como te digo, en verdad que esto lo he orado. Otra situación que nos quita la paz. Y ustedes saben, chicas, que yo soy pro chicas, pro Señor, pro Pablo llamaba a las mujeres al ministerio, vamos, echémosle ganas. Y lógicamente mi esposo lo amo y los varones también tienen un llamado. Pero aquí hay un versículo que quiero decirte. Proverbios 21, 19, dice así. Creo que no lo tengo aquí. Sí está, gracias. Proverbios 21, 19 dice, es mejor vivir solo en el desierto que con una esposa que se queja y busca pleito. Y para el hermano que dice gloria a Dios, ¿por qué esa hermanita se queja y busca pleitos? ¿Sabes qué? A veces hay mujeres reclamonas porque hay esposos que le están... Y la mujer explota. No estoy justificando a nadie. Los dos tenemos que analizarnos. O a veces hay mujeres que se queja porque hay un esposo que no la toma en cuenta. Porque hay un esposo que está callado. Es que yo le digo y no responde. Pastora, es que me dice que sí y no lo hace. Es que se compromete y no cumple. Y a todo mundo le queda bien y a mí no. Yo sé que el Señor está hablando en serio.
¿Sabes cuál fue? Yo siempre les he preguntado esto a varios. Para mí, ¿cuál fue el pecado de Adán? Yo creo que hay dos causas, no sé lo que digan los demás. Pero el primer pecado es, oye, estaban los dos solitos en el mundo. ¿Y cómo la engañó solo a ella? Porque la dejó abandonada. Y segundo, porque cayó. Porque no dijo nada. Porque no dijo ni sí ni no. Y sabes que a veces muchas situaciones de problemas que tenemos es porque hay un marido que decide no hablar. Decide callar. Allá ella. Y sí, por eso tenemos que ver la esposa que se queja, la esposa que busca pleito, y tal vez el hombre callado. Busquemos esa situación y ahí también pongámonos el calzado de la paz. Porque escúchame, el diablo vino a robar, matar y destruir. Porque el Señor Jesús dijo que un reino dividido y un hogar dividido no prevalece. Eso es lo que vino el enemigo a hacer, a robarnos la paz, a dividirnos, a aislarnos, a sacarte y decir, yo mejor me quedo solo. Esto es mucho problema, mejor me quedo en casa, porque si vaya a estar en problema, eso es lo que el enemigo quiere. Dios nos llama a unidad, pero el enemigo nos llama a aislamiento. Desacuerdos, divisiones. Todo eso nos quita la paz. Las relaciones están llenas de desacuerdo. A veces las personas con las que compartimos, y como te digo, incluso las personas de la fe, nos desafían a seguir creciendo. Y la palabra de Dios nos habla en Hechos capítulo 15, que también te voy a animar que tú en casa puedas ver. En Hechos capítulo 15 se nos habla de una discusión que tuvo Pablo con Bernabé a causa de Marco. Pablo estaba por empezar el segundo viaje misionero. Y cuando estaba en este segundo viaje misionero, le dice a Bernabé, pues que vayamos para allá. Y Bernabé dice, pero llevemos a Marco. Marco era un joven, que se cree que escribió el Evangelio de Marcos, que había dejado botado a Pablo y a Bernabé en el primer viaje misionero. Marco se cree también que era un joven en donde tenía dinero su mamá, y ahí era donde los discípulos se reunían en el patio de su casa. Se cree que Marco era el muchacho que cuando llegaron a capturar a Jesús salió desnudo porque le agarraron la sábana. Ese Marco se embarca en el primer viaje misionero con Pablo, y llegando a Antioquía dice que no aguantó más y se fue y los dejó botados. Entonces Pablo dice, hagamos otro viaje, y Bernabé dice, llevemos a Marco. Y Pablo dice, yo no lo llevo, ya nos quedó mal, ya no fue el primer viaje y nos dejó botados. Y la palabra de Dios nos habla de que ellos tuvieron una discusión no pequeña. O sea que si no era pequeña, fue grande. Y yo digo, ni Dios lo quiera, es como que usted entre y me encuentre a mí gritándome con alguien de aquí. Eso es lo que ocurrió. Un conflicto no pequeño. Pablo y Bernabé se estaban peleando a grito pelado. Se estaban enojando, discutiendo por situaciones que estaban ocurriendo. ¿Cuántos de nosotros también tenemos a veces discusiones que nos quitan la paz? Pero el Señor nos dice que no pequemos al dejar que el enojo nos controle. Eso dice la palabra de Dios. Si usted está tomando notas, Efesios 4, 26 y 27 dice, además no pequen. Efesios 4, 26 y 27. Además no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. ¿Por qué? Porque el enojo da lugar al diablo. No es que mañana lo voy a perdonar y dormimos en un lado de la camita. O mañana voy a hablar. No. Que no se termine el día sin que tú hayas resuelto eso, para que no des lugar al diablo, es lo que el Señor nos está diciendo aquí. Algo que nos roba la carne, nos roba la fe definitivamente, es nuestra carne.
Nuestra carne con sus, con sus placeres, con sus deleites. Nuestra carne quiere más, siempre quiere más. Pero ¿sabes lo que tú y yo tenemos que hacer? Tú y yo tenemos que hacer lo que hizo Jesús. Necesitamos crucificar esta carne diariamente. Porque esta carne quiere ganar peleas. Esta carne quiere que se le haga justicia. Esta carne quiere gritar más que el otro. Pero Dios nos manda, y Él lo hizo con su propia vida. Crucificó su carne por nuestros pecados. Tú y yo tenemos que hacer morir esta carne. Tenemos que crucificarla. Tenemos que morir a todo eso. Y definitivamente, iglesia, yo sé que no es fácil. Yo no te estoy predicando aquí porque yo ya lo logré, sino porque el Señor el día de hoy nos está animando a ti y a mí a ponernos el calzado de la paz. A que cuando vayamos a un lugar y alguien nos falte el respeto, tú puedas decir, mira, Dios te bendiga. A que cuando estemos en un lugar y alguien nos diga grosería, nosotros decir, prefiero cerrar mi boca. Porque nuestra carne quiere ganar, quiere tener la razón. Nos ponemos a la defensiva. Alguien está conversando con nosotros y ni siquiera le estamos escuchando porque estamos pensando qué vamos a responder. Nos quita la paz. Pero sin embargo, aunque nuestra carne nos suele ser de tropiezo, también tenemos que reconocer que hay influencia demoníaca. Nosotros estamos hablando que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ¿no es cierto? Y estamos hablando que nuestra lucha es espiritual. No podemos estar en el extremo, en donde no creemos en las cosas espirituales, y el otro extremo, donde todo lo espiritualizamos y le echamos la culpa al diablo. Tenemos que tener un punto equilibrado aquí, en donde reconocemos, y por qué no, también oramos, Señor, reprendemos todo espíritu de contienda. Si tú ves, no sé, que una persona te cae mal, no te molesta, ¿sabes qué? Ora al Señor, Señor, revélame por qué pasa esto, Padre. Porque no queremos tener relaciones de hipocresía donde, pero me cae mal. Queremos ser sanados. Yo recuerdo mucho que honestamente yo tenía problemas en relacionarme con las chicas que se arreglaban mucho. Hasta que mi cuñado empezó a salir con una chica que se arreglaba mucho y no me caía tan bien, pero ella cooperaba además. Pero entonces un día yo digo, Señor, yo no quiero sentir eso por ella. Yo me llevaba bien y era cordial, pero yo conozco mi corazón y el Señor lo conoce más. Y yo le digo, Señor, ¿por qué yo me siento así, Padre? ¿Por qué? Y un día ella me dice, Marta, ya me voy. Entonces yo bajé porque es mi cuñado menor, así que yo bajé a cerrar la puerta para que la muchacha se vaya. Y tenían un portón pesadote y yo con el portón. Y la fulana ni me ayudó para que no se le dañen las uñas. Y yo digo, Señor, viste, por eso. Pero ¿sabes qué? El Señor me reveló una situación que yo no había sanado. Y es un poco dura. Yo le he contado a los de Escuela del Reino especialmente, les he contado. Mira, en ese momento yo oré, Señor, ¿por qué? Yo no quiero sentir eso. Y el Señor sana mucho con memorias. El Señor trajo una memoria a mi mente. Cuando yo era pequeña, mi papá era un poquito alegre, así que andaba con muchas chicas. Y en una ocasión, eso me mostró el Señor, mira, yo ni me acordaba. El Señor me mostró que en una ocasión mi papá me trepó en su moto, me llevó 3 cuadras. Y a las 3 cuadras se trepó una chica muy guapa. Y me dijo, ella va a ser tu mamá. Eso me mostró el Señor. Y cuando el Señor trajo esa memoria a mí, que por cierto, si quieres aprender a sanar memorias y todo eso, en septiembre viene el curso de Escuela del Reino. Cuando el Señor me muestra a mí, yo dije, wow, Señor, yo te entrego eso. Y reconocí que no era por gusto, que no era porque yo era diosa, sino porque un hecho marcó mi vida y definitivamente el enemigo se agarró de ahí, o me agarró de ahí. Por eso yo te digo, nuestra lucha también es espiritual. Me caso con mi esposo y cuando me caso con mi esposo yo era muy celosa y él no da razón, en serio. Él es bien tosco, es más. Y yo decía, Señor, ¿por qué tengo tantos celos si él es muy bien? ¿Y por qué tanta inseguridad? Y el Señor me mostró otra etapa de mi vida, en donde pude también, gracias al Espíritu Santo, tener sanidad. Porque una vez más,
tú y yo también a veces no tenemos paz porque necesitamos sanidad espiritual. Necesitamos sanidad de nuestras emociones. Nuestras emociones sanas nos ayudan a ser cristianos maduros. Y si no hay sanidad emocional, no hay madurez espiritual, es difícil que podamos caminar en paz. Y ahora, yo te hablo de estas situaciones que nos roban la paz, iglesia. Porque si tal vez encuentras una de estas, tú puedas decir, Señor, yo quiero que tú me ayudes en esta, porque yo quiero ponerme el calzado de la paz. Porque el Señor Jesús nos llama a ti y a mí a ser entes de paz. Pero no es que nos pongamos la careta y fingamos que somos de paz, porque en el menor encuentro se nos sale la paz. Sabes que Dios quiere que tú y yo, en verdad, de nuestro interior corra la paz, los ríos de agua viva de la presencia de Dios. Ahora, ¿cómo puedo hacer yo en estas situaciones? ¿Cómo vivir y mantener la paz? Definitivamente tú y yo necesitamos tener la paz. Mateo capítulo 5, versículo 9 nos dice: Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados, ¿qué? Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Tú y yo tenemos que procurar la paz, pero no cualquier paz. La paz que viene de Cristo. La paz que es producto de las buenas noticias. Así que lo primero que tenemos que hacer para tener paz es recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Eso es lo primero, porque Él es el príncipe de paz. Lo primero que tú y yo vamos a hacer es recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Pero lo siguiente es: no te quedes ahí. Sigue creciendo en tu fe. Y date cuenta que la paz que estamos hablando aquí es la paz que se produce por las buenas noticias, por el Evangelio. Tú y yo tenemos que crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. La palabra de Dios tenemos que reflexionar en ella y llevarla a práctica en nuestra vida. ¿Y cómo lo vas a hacer si no estás siendo discipulado? ¿Cómo lo vas a hacer si no vienes a un estudio bíblico? No digo que no lo hagas en casa, gloria a Dios, se lo haces en casa. Pero también yo te invito a que puedas ser parte de un estudio bíblico, de un discipulado, para que tú crezcas en las buenas noticias, en el Evangelio, en eso que trae la paz de Dios. ¿Quieres paz? Recibe a Jesús, pero crece. No te estanques, sigue creciendo. Si tú y yo queremos seguir en la paz, trae todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Trae tus pensamientos cautivos, como ya lo leímos recién. Todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Y que esos espacios sean espacios en donde tú estás con el Señor, diciendo al Señor: mis pensamientos son tuyos. Toma el control. Y te paras en fe. Porque ¿sabes qué? Casi las estadísticas dicen que el 98% de las preocupaciones que pasan en nuestra cabeza no ocurren. ¿Les ha pasado? ¿Preocupado? No pasó nada. Y ¿sabes qué? Es bueno que tengamos esa preocupación, porque a veces el Señor simplemente las pone para que tú y yo intercedamos, para que tú y yo oremos, para que tú y yo, Señor, en el nombre de Jesús, protege a esa persona. Y ¿por qué no? Si de repente tenemos preocupación por alguien, le llamo y le digo: mira, hoy el Señor me levantó a orar por ti y estoy orando por ti, y levanto un vallado de oración. Yo que sé lo que tú le quieres decir, pero que tú puedas traer esos pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo, y que le puedas decir a tu mente: te sometes, pensamiento de suicidio en el nombre de Jesús, te sometes, ansiedad y todo pensamiento que me preocupa, te sometes en el nombre de Jesús. Trae todo pensamiento cautivo al Señor. Lógicamente, como te he dicho, planifica. Pon tus planes en manos del Señor y te irá bien. El Señor prosperará. Mira, la palabra de Dios también dice: el hombre hace planes, pero Dios determina los pasos. Me encanta. Dios determina los pasos de lo que tú has planificado, porque lo puso en tu corazón antes. Pero necesita un plan previo. Y Él sigue determinando los pasos contigo. Señor, yo quiero hacer esto. ¿Por dónde lo voy a hacer? Y el Señor lo va haciendo. Y te vas equivocando y Él te voltea para acá. Y te saliste otra vez y Él te determina los pasos. Él endereza nuestras veredas, dice la palabra de Dios. Él endereza nuestros caminos.
Otra cosa, iglesia, nadie te puede robar la paz. Nosotros solitos la entregamos. Porque nuestra paz no depende de otros. Tu paz, mi paz, no depende de lo que haga o deje de hacer otro. Mi paz viene de Dios. Mi paz viene de Cristo. Romanos 12:18 dice: hagan todo lo posible por vivir en paz con Dios. Hagan todo lo posible por vivir en paz con Dios. Y ya para terminar, quiero leerte esta cita que me encantó. Mira, esta prédica fue súper difícil para mí para preparar, porque hay tantos versículos increíbles sobre la paz. Difíciles, pero mira lo que dice aquí, 1 Pedro 3:9. No paguen mal por mal. No respondan con insultos cuando la gente los insulta. Por el contrario, mira lo que dice ahí. Contesten con una... ¡Wow! Y tú te enojas y le dices: bendita hija de Jerusalén. No bendiga así, bendiga, te bendigo en el nombre de Jesús. Porque es verdad, a veces decimos: Dios te bendiga. Uy, Dios mío. Bendícelos. Contesta con una bendición. Contesta los emails con bendición. Contesta, no contestemos a la defensiva, una bendición. A esto los ha llamado Dios y Él les concederá su bendición. Mira, si te contestaron mal, es problema de ellos. Dios concederá la bendición a ti. Pues las escrituras dicen, y mira, me encanta lo que dice aquí: si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, ¿quién quiere disfrutar de la vida? ¿Quién quiere vivir muchos días felices? Muy bien, entonces refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. En otras palabras es: cállese la boca. Callémonos la boca, mejor dicho, porque en verdad que yo cuando le embarré, ay Dios mío, y luego es más difícil pedir perdón. Dice: si quieres vivir muchos días felices, refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. O sea, 1, tenemos que cerrar nuestra boquita. 2, apártate del mal y haz el bien. Apártate del mal y haz el bien. Mira, yo lo he visto en verdad. Llega un momento en donde tú haces bien, esa persona que hace mal se cansa y te empieza a querer mucho. Y empiezas a tener buenas relaciones. Y yo no te estoy diciendo que ahora quiero que te maltraten, No, tenemos que ser sabios también cuando tenemos que guardar la distancia, y ya voy para allá. Pero dice ahí: haz el bien. Y la última parte para ser feliz y tener mucho, disfrutar la vida es: busca la paz y esfuérzate por mantenerla. No te defiendas cuando hablen mal de ti o te acusen falsamente. No estás obligado a seguir con una relación conflictiva. Se aplica hasta noviazgos, no para parejas, esposos. Si tú estás en un matrimonio que hay una situación conflictiva, por favor, busca ayuda. Yo no te estoy diciendo que te están golpeando, te quedes ahí. No. En esta iglesia siempre decimos: si le estás golpeando, corra. Perdón, si le están golpeando, llame a la policía. Busque ayuda. Pero si tal vez hay conflictos, busquemos ayuda. Un consejero cristiano, un terapista cristiano, un psicólogo cristiano, pastores, líderes que te van a ayudar cómo resolvemos este conflicto. Porque tenemos esta lucha, ¿sabes qué? Y el enemigo va a estar ahí, como ya te dije, tratando de dividir. Nosotros este día lunes pasado teníamos la primera clase con los novios, con los chicos que se quieren casar o los que tienen poco tiempo viviendo juntos. Y la primera clase, ¿sabes de lo que hablaba? De la comunicación. Porque el enemigo tergiversa mensajes. Tú dices una cosa y te entienden otra. Pero yo no quise decir eso. Y luego resulta que ya estamos peleados por cosas que ninguno quiso decir.
Porque el enemigo quiere tergiversar o porque a veces en verdad no entendemos o no damos bien el mensaje. Y este lunes cuando hablábamos con las parejas, como te digo, los novios que se van a casar o los que recién están viviendo poco tiempo juntos, hablábamos sobre la comunicación y había al final un ejercicio. En ese ejercicio los poníamos a hablar juntos de un tema polémico. Entonces, ok, ustedes van a poner un tema que tienen problema ahora. Y la persona tiene que decir el problema y el otro, el que está escuchando, porque les estamos enseñando a la escucha activa. La escucha activa es, yo pregunto, o sea, lo que tú quisiste decir es que te incomoda esto. Y la otra persona dice, no, mira. Y otra vez preguntamos, entonces lo que tú quieres hacer, ¿qué podría yo hacer para ayudarte a resolver eso? Y la verdad es que cuando hacemos el ejercicio como que es un poco ridículo, pero es tan bueno para nuestra comunicación. Porque a veces por la comunicación errada tenemos problemas. Porque no escuchamos efectivamente. Porque antes de escuchar, estamos pensando qué responder. Así que tú y yo tenemos también que trabajar en esto. La paz. Perdona. Perdona toda situación. Perdona. Para que no haya raíz de amargura en ti. Si tú estás tomando nota, Hebreos 12, 14 y 15 nos habla que no permitamos que crezca ni una raíz de amargura en nosotros y que contamine a todos. Identifica la causa del conflicto. Mira, nuestra lucha no es contra carne y hueso, ya voy a terminar. Nuestra lucha no es contra carne y hueso. No es contra el hermano que se duerme mientras tú predicas, Marta. No, mentira. No hay ningún. No, nuestra lucha no es contra carne ni hueso. Es contra un problema. Tenemos que identificar la causa del conflicto. Tenemos que identificar qué es lo que nos está dividiendo. No es la persona, es una situación, una circunstancia. No sé si tal vez tienen un problema, no sé si tienen un problema con un perrito. Usted tiene un problema con su esposo por un perro. ¿Quién se tiene que ir? Ay, yo sabía. Se tiene que ir el perro. Con cuidado del perro, no lo vas a botar a la calle tampoco, ¿no? Pero si hay un conflicto, no sé, qué sé yo, no sé, la suegra, un horario. ¿Quién se va? Cambia el horario. ¿Sí me explico? O sea, el conflicto, no la persona. Estos son los dormidos de la predicación. Atacamos el problema, no a la persona. Mira, mi amor, cuando tú dices esto, yo me siento incómoda. No, es que tú eres así, es que siempre. No. Mira, es que cuando tú haces esto, yo me siento así. Atacamos el problema, miramos, la identificamos. Miren, termino con esto ya casi. Génesis 13:8 dice. Génesis 13:8 dice, mira aquí. Me encanta esa historia. Lot y Abraham estaban teniendo problemas con su familia. Lot es sobrino de Abraham. Y mira lo que dice. Finalmente Abraham le dijo a Lot, no permitamos que este conflicto se interponga entre nosotros o entre los que cuidan nuestros animales. Mira, no permitamos que el conflicto se interponga entre nosotros. Después de todo, somos parientes cercanos. Yo quiero terminar por ahora aquí, iglesia. La verdad es que tengo mucho más. Pero quiero terminar regresando a la historia de Pablo y Marco. Pablo el ofendido, porque a él lo dejaron botado en un viaje misionero. No nos muestra en la Biblia cómo, ni cuándo. Pero lo que sí nos muestra es que aunque tuvieron un problema grande, ellos se reconciliaron. En 2 de Timoteo 4:11 dice, solo Lucas está conmigo, dice Pablo.
Trae a Marcos contigo cuando vengas, porque me será de ayuda en mi ministerio. ¿Sabes que tú y yo tenemos que crecer? Denle en agua a la hermanita, por favor. Tú y yo tenemos que crecer en nuestra fe, pero sobre todo en esta sandalia que el Señor nos está, en este calzado que el Señor nos está mandando a poner, el de la paz. Tú y yo que decimos seguir a Cristo Jesús debemos ser conocidos, no porque el que se sabe la Biblia de tapa a tapa, aunque sí es bueno, sino porque cómo se aman, dice la palabra de Dios. Serán conocidos al ver cómo se ama. Mira, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Que el cristiano no sea el que está más bravo en la última fila. Otra vez, Pablito. Era Candy la última fila, pero no, ella siempre está contenta. Que el cristiano sea conocido por el gozo del Señor que trae la salvación. Que el cristiano, tú y yo, seamos conocidos porque tú y yo llevamos la paz. Pero mira, no cualquier paz, llevamos la paz del Evangelio de Cristo Jesús. Tú y yo somos llamados a llevar la paz. Tú y yo somos llamados a traer reconciliación. Tú y yo hemos sido llamados luz y sal del mundo. Tú y yo tenemos que llevar la sal. Tú y yo tenemos que llevar la luz. Tú y yo tenemos que llevar el mensaje de Cristo. Así como tú y yo un día necesitamos recibir el Evangelio y el día de hoy seguimos necesitados, hay muchos más que necesitan que Cristo llegue. Hay niños que están orando porque sus padres conozcan al Señor porque ya no aguantan más la situación en casa. Hay padres que están orando por sus hijos que están perdidos y que necesitan a Cristo. Y tú y yo somos los llamados a llevar esa paz, a llevar la luz a las tinieblas. Y yo quiero invitar al equipo de adoración que venga acá con nosotros. Y quiero pedirte que tú, por favor, en tu puesto puedas reflexionar sobre esta palabra del día de hoy, esta palabra que Dios trajo.